Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una etapa particularmente movida y clave de la historia argentina, el periodo entre 1955 y 1966. Todo empieza, claro, con el golpe que derroca a Perón en el 55 y la medida, drástica que se toma después, prohibir al peronismo. Y la gran pregunta que nos va a guiar, un poco a partir de los materiales que estuvimos viendo, es ¿por qué durante más de 10 años todos los intentos por estabilizar la política argentina fallaron? ¿Qué generó esa crisis casi constante? Vamos a ver cómo esa prohibición, la famosa proscripción, lo descolocó todo. La debilidad de los gobiernos civiles, el rol clave de los sindicatos, que eran como la voz del peronismo ausente, la influencia permanente de las Fuerzas Armadas. Y conceptos importantes como el de parlamentarismo negro que usó el historiador Marcelo Cavarozzi. Queremos entender esa cadena de tensiones que termina, como sabemos, en otro golpe en 1966. Los documentos que revisamos justamente señalan eso, ¿no? La inestabilidad crónica, las estrategias que no funcionaron, cómo se hacía política, medio por afuera de las instituciones. Así que, empecemos a desarmar este rompecabezas histórico. A ver, situémonos en 1955. Cae Perón, se prohíbe al peronismo no solo participar en elecciones, hasta mencionar su nombre. Y hay que tener una idea de la magnitud. 4 años antes, en el 51, Perón había ganado con más del 63% de los votos. Entonces, ¿qué pasa cuando intentas sacar del mapa político a la fuerza que representa tanta gente? Exacto, ahí está el corazón del problema. Marcelo Cavarozzi usa un término muy gráfico. Habla de una disyunción fundamental. O sea, una separación profunda entre la sociedad, o una parte muy grande, y cómo funcionaba el sistema político. Al prohibir al peronismo, una masa enorme de gente se queda sin representación real en las instituciones del Estado. Su lealtad política no tiene dónde canalizarse formalmente. ¿Y qué pasa? Bueno, la actividad política de ese sector se va para fuera de los canales institucionales, del Parlamento, de los partidos que sí estaban permitidos. Entonces se arma como un sistema dual, ¿viste? Por un lado, los partidos no peronistas, que sí juegan dentro del Estado, de esa semidemocracia, como la llaman algunos, y por otro lado el peronismo, afuera de ese juego formal, excluido. Es como tener dos realidades políticas paralelas, ¿no? Una oficial, visible, y otra por abajo, pero con un peso enorme. Y en ese contexto de exclusión, ¿quién levanta la bandera del peronismo? ¿Quién se vuelve su voz principal? Fundamentalmente, los sindicatos. Sí, con Perón exiliado y la dirigencia política peronista perseguida, proscrita. Las organizaciones gremiales se convierten en la estructura más fuerte y visible del movimiento. Pasan a ser el vehículo principal para expresar las demandas, la identidad de ese sector mayoritario que estaba fuera del sistema electoral. Y acá entra ese concepto que mencionaste antes y que suena tan llamativo, el parlamentarismo negro. Parece de película casi. Sí, suena fuerte, ¿no? Pero Cavarozzi lo usa para describir algo muy concreto. No es que hubiera un congreso secreto, Se refiere a un nuevo modo de hacer política, de negociar, que surge al margen de las instituciones formales. Las decisiones importantes, las presiones que de verdad pesaban, las alianzas que definían el poder real, no se jugaban tanto en el Congreso, sino en una arena informal. Ahí interactuaban los sindicatos peronistas, sectores de los partidos no peronistas y, de manera clave, decisiva, las distintas facciones de las Fuerzas Armadas. O sea que la política de verdad, la que ponía o sacaba ministros o volteaba gobiernos, pasaba en esa trastienda, ¿no? Lejos del debate público, del Congreso. En gran medida, sí. Y lo más importante, según Cavarozzi, es que este sistema informal no tenía como objetivo incluir democráticamente a nadie, ni respetaba las reglas del juego parlamentario como el lugar legítimo para resolver los conflictos. Al contrario, funcionaba por presión, por la capacidad de movilizar gente o por la amenaza, ya sea sindical o militar. Y esta dinámica, claro, terminó por quitarle crédito a la idea misma del diálogo democrático, a las instituciones formales como herramientas válidas para negociar. Mostraba que el poder real estaba en otro lado. Eso erosionó mucho la confianza en la democracia. Entiendo el impacto. Si las reglas oficiales no son las que importan de verdad, la gente deja de creer en ellas.
Y mencionabas que el sindicalismo peronista también cambia por dentro en esta época. Así es. Con Perón lejos, en el exilio, y sin la estructura del Estado peronista que antes los contenía y dirigía un poco, bueno, los sindicatos ganan bastante autonomía estratégica. Empiezan a negociar directamente con otros actores, con los gobiernos de turno, con los militares, con otros partidos, algo que antes del 55 era impensable. Mantienen la lealtad a Perón, claro, y la estructura vertical que aprendieron, pero en el día a día se vuelven actores más independientes, responden a las presiones de sus bases y desarrollan sus propias tácticas tanto de negociación como de confrontación. Comprendo esa dinámica. Tenemos entonces un sistema político partido, con el peronismo afuera, pero con un poder enorme vía los sindicatos y operando en esta arena informal del parlamentarismo negro. Frente a esto tan complejo, ¿cómo intentaron los gobiernos civiles que vinieron después del 55 manejar esta cuestión peronista que no podían simplemente ignorar? Parece que hubo varios intentos, varias fórmulas. Exacto. La investigadora Catalina Smulovitz habla de una secuencia de estrategias todas fallidas al final para intentar resolver el tema de la proscripción. La primera fórmula, la del gobierno militar inicial, la llamada Revolución Libertadora, fue la más directa, digamos. Represión abierta y tratar de desperonizar a la sociedad. Por decreto, con persecución. Creían, quizás con algo de ingenuidad, que para 1956 ya lo tenían controlado. Pero claro, intentar borrar por la fuerza una identidad política tan fuerte en tanta gente suena a misión imposible, ¿no? ¿Y cuál fue la prueba de que no funcionó? Fue clarísima y llegó rápido. En 1957 convocan elecciones para una convención constituyente. La idea era reformar la Constitución, sacar la peronista del 49. Como el peronismo no podía presentar candidatos, Perón desde el exilio llama a votar en blanco. ¿El resultado? ¡Tremendo! El voto en blanco fue la primera minoría a nivel nacional. O sea, la opción más votada. Fue la demostración de que la identidad peronista estaba intacta y era mayoritaria. Y además, esta elección y todo el tema peronista partió al medio al principal partido no peronista, la UCR. Se dividió en dos, la UCR intransigente, la UCRI, con Frondizi a la cabeza, y la UCR del pueblo, la UCRP, liderada por Balbín. Esa división radical es clave para entender lo que viene después, ¿no? Y nos lleva a la segunda fórmula, la de Frondizi y la UCRI. Una apuesta más arriesgada, quizás. Exactamente. Frondizi y la UCRI entienden que sin los votos peronistas no llegan al gobierno. Entonces arman una estrategia distinta. Pactan en secreto con Perón en el exilio. El acuerdo era apoyo electoral peronista para Frondizi, y a cambio Frondizi se comprometía a levantar de a poco las prohibiciones, normalizar los sindicatos. La idea era, como dice Smulovitz, una integración por interpósita persona. O sea, ganar con votos prestados del peronismo y después, con un plan de desarrollo económico fuerte, integrar a esa gente a su propio proyecto. Esperaban que el progreso material diluyera un poco la identidad peronista o la cambiara. Una jugada de alto riesgo. Ganó las elecciones del 58 con ese apoyo, sí. Pero, ¿por qué al final tampoco funcionó esta fórmula? Bueno, por una mezcla de cosas, pero dos fueron clave. Primero, la oposición durísima de la otra UCR, la del pueblo, y de los sectores más antiperonistas, que lo acusaban de traidor por haber pactado con Perón. Y segundo, y quizás más importante, el rol de tutela de las Fuerzas Armadas. Los militares desconfiaban muchísimo de Frondizi y de cualquier cosa que oliera a peronismo. Lo presionaron todo el tiempo, le impusieron ministros, lo obligaron a reprimir a los sindicatos con planes como el CONINTES, y al final del día no estaban dispuestos a permitir una integración real del peronismo. Veían cualquier avance peronista como una amenaza total. Ese factor militar aparece siempre como un poder que condiciona todo, ¿no? Ya volveremos a eso. Pero Frondizi, cada vez con más presión, intenta una última jugada casi al final de su gobierno. Sí, en 1962, en un intento medio desesperado por ganar algo de legitimidad, o quizás para forzar que se cambiaran las reglas del juego, Frondizi permite que listas neoperonistas participen en elecciones a gobernador en varias provincias. Eran peronistas, pero no con la etiqueta oficial del partido prohibido, y a veces marcando alguna distancia táctica de Perón. Una apertura controlada, digamos. ¿Y qué pasó? Pasó que esas listas neoperonistas ganaron en provincias muy importantes, incluyendo la provincia de Buenos Aires, que es clave, con Andrés Framini. Demostró
Otra vez, que el peronismo seguía teniendo los votos. Me imagino la reacción de los militares más duros. Fue inmediata. Lo derrocaron a los pocos días. La excusa formal fue que Frondizi había roto su palabra de ser el garante de que el peronismo estuviera afuera. Anularon las elecciones donde había ganado el peronismo, pero curiosamente no pusieron a un militar como presidente directamente. Forzaron que asumiera el presidente provisional del Senado, José María Guido. Un civil, sí, pero que gobernaría bajo la supervisión directa de los militares. Un gobierno civil, pero de nombre, entonces. ¿Se intentó algo más durante ese gobierno de Guido tan vigilado? Hubo un intento más, sí. La cuarta fórmula. El llamado Plan Martínez, impulsado por el ministro de Economía Alzogaray y después por Martínez de Oz. Proponía buscar una salida electoral negociada, armar un gran frente político. La idea era juntar a las dos UCR, a los democristianos e incluso al peronismo, pero con muchas condiciones. Suena un intento de buscar consenso, por lo menos en los papeles. ¿Qué lo hizo fracasar esta vez? Varios factores. Por un lado, Perón desde Madrid no estaba dispuesto a aceptar un papel secundario o condiciones que limitaran su liderazgo. Quería una participación acorde a su peso real. Por otro lado, los sectores más duros de las Fuerzas Armadas se opusieron totalmente a cualquier fórmula que incluyera el peronismo en igualdad de condiciones o que pudiera devolverlo al poder. Y además, como dice Cavarrossi, el propio bloque antiperonista estaba muy dividido internamente. No se ponían de acuerdo entre ellos sobre qué hacer con el peronismo ni qué modelo económico seguir. Es lo que él llama una disyunción dentro de la disyunción. No solo separados del peronismo, sino peleados entre sí. Mencionaste varias veces ese rol tutelar de las Fuerzas Armadas. ¿Podríamos ver un poco más cómo funcionaba eso en la práctica? ¿Era como una sombra constante sobre los gobiernos civiles? Totalmente. Desde el 55, las Fuerzas Armadas se pusieron en el rol de guardianes del sistema, y por sistema entendían básicamente la exclusión del peronismo. Entonces ejercían una presión continua sobre los gobiernos civiles. Vetaban ministros, políticas, exigían medidas de represión, condicionaban nombramientos. Por eso Cavarrossi habla de gobiernos débiles. Su autonomía era mínima y su estabilidad dependía de que los militares estuvieran conformes. Pero ojo, esta tutela no era un bloque unido. Generó tensiones enormes y divisiones dentro de las propias Fuerzas Armadas. O sea que ni los propios militares se ponían de acuerdo en cómo ejercer esa tutela o qué hacer con el peronismo. ¡Qué complejo! Exacto. Las divisiones internas fueron críticas, sobre todo entre 1959 y 1963. Hubo enfrentamientos muy fuertes, hasta tiros hubo, entre dos facciones principales, los azules y los colorados. Simplificando un poco, los colorados eran la línea más dura, antiperonistas a muerte, partidarios de la represión total y de excluir al peronismo para siempre, incluso si eso significaba dar golpes militares preventivos. Los azules, en cambio, aunque también eran antiperonistas, se veían como más legalistas. Creían que había que buscar alguna forma de convivencia política, pero siempre tutelada, quizás integrando a sectores peronistas sin Perón. Buscaban mantener la unidad del ejército y evitar meterse tanto en la política del día a día. Una pelea interna terrible dentro del poder real. Y de esa pelea salió una figura que después sería clave. Precisamente. La facción azul, que lideraba el general Juan Carlos Onganía, al final le gana militarmente a los colorados en 1963. Esta victoria de los azules abrió un periodo cortito, donde las Fuerzas Armadas parecieron adoptar una actitud más profesionalista. Se retiraron un poco de la política cotidiana. Permitieron que se hicieran elecciones de nuevo con el peronismo proscripto y que asumiera un gobierno civil, el de Arturo Illia, de la UCRP. Eso sí, siempre manteniendo su rol de guardianes últimos del sistema. Y así llegamos al gobierno de Illia, de la UCRP, la otra rama del radicalismo. Intentó él una estrategia distinta para manejar el problema peronista que seguía ahí, latente. Sí, Illia probó lo que podríamos llamar una quinta fórmula, la integración silenciosa. Su método fue más sutil, digamos. Intentó un diálogo discreto, gradual, con los sectores más dialoguistas o participacionistas del sindicalismo peronista. Esos que mostraban cierta independencia táctica de las órdenes de Perón, desde Madrid. La idea era atraerlos de a poquito, al juego institucional,
darles algunas concesiones, esperando así debilitar la figura de Perón y normalizar la situación sin grandes pactos públicos ni enfrentamientos abiertos. Una estrategia como de desgaste, ¿no? Buscando dividir al peronismo y atraer a una parte, ¿y le funcionó? Produjo justo el efecto contrario. Dentro del peronismo, estos intentos de diálogo selectivo del gobierno de Ilia se vieron como una maniobra para dividir y debilitar. Esto generó una reacción muy fuerte del ala ortodoxa, la más leal a Perón y a sus directivas. Esa reacción interna terminó fortaleciendo a los sectores más duros, más leales a Perón. Lanzaron un plan de lucha con ocupaciones de fábricas y lograron sacar o neutralizar a los dirigentes sindicales que habían estado más abiertos al diálogo con Ilia. O sea, la estrategia de Ilia no solo no funcionó, sino que terminó unificando al peronismo en una postura más de confrontación. La tensión política, lejos de bajar, siguió subiendo. Es increíble. 5 intentos, 5 fórmulas distintas en poco más de 10 años. Represión, pacto secreto, apertura controlada, frente negociado, integración silenciosa. Y ninguna funcionó. El peronismo seguía siendo la mayoría excluida y los militares seguían teniendo la última palabra. Atrapado. Era un ciclo de inestabilidad que no tenía solución bajo esas condiciones. Gobiernos civiles débiles, siempre bajo la mirada militar, presionados por un peronismo que, como no podía ir a elecciones, se expresaba por los sindicatos y la acción directa en esa arena del parlamentarismo negro. Era un callejón sin salida. Y ese callejón sin salida nos lleva directo a junio de 1966. Así es, el golpe de Estado de junio del 66, encabezado por el general Onganía, el mismo que había surgido como líder de los azules, le pone fin a este periodo de semidemocracia inestable. Pero este golpe fue distinto a los anteriores. Inauguró un nuevo tipo de régimen militar, la que se llamó Revolución Argentina. Ya no se presentaban como una intervención cortita para restaurar alguna forma de democracia, limitada o no. No, este era un régimen militar sin plazos definidos con objetivos de refundar el país. Buscaban atacar supuestos problemas estructurales que, según ellos, los políticos civiles habían demostrado ser incapaces de resolver. Es como el cierre definitivo de ese ciclo de intentos fallidos y el inicio de una etapa mucho más autoritaria, con idea de quedarse. Correcto. Y fíjate qué importante notar cómo el descrédito generalizado del sistema político, de los partidos, incluso de la idea misma de dialogar y negociar, un descrédito que se fue alimentando por años de inestabilidad, por esa dinámica del parlamentarismo negro que describía Cavarozzi, bueno, todo eso preparó el terreno. Hizo que una solución autoritaria de largo plazo pareciera, para muchos sectores, no solo los militares, también sectores civiles, una alternativa viable, hasta necesaria, frente al caos y la parálisis que percibían. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, lo que vimos entre 1955 y 1966 es cómo la exclusión política de la fuerza mayoritaria creó un círculo vicioso de inestabilidad. Los intentos por resolver esa exclusión chocaron una y otra vez contra la tutela militar, contra las divisiones internas en todos los bandos y contra esa política que se hacía en gran parte por fuera de las instituciones. Gobiernos débiles, poder militar siempre presente, conflicto social latente, todo llevó al quiebre del 66. Y quizás la reflexión más de fondo que nos deja este análisis, volviendo a las ideas de Cavarozzi, tiene que ver con las condiciones para que haya estabilidad política. ¿Qué pasa cuando una parte muy grande de la sociedad siente que sus intereses, su identidad, no tienen lugar, no tienen voz dentro de las instituciones formales del Estado? Este periodo de la historia argentina muestra de forma muy dramática cómo esa exclusión no solo genera inestabilidad crónica, sino que puede empujar la pelea política hacia terrenos informales, menos previsibles y, al final, más destructivos para la propia sociedad y para las instituciones democráticas que se intentan construir o cuidar. Es una lección que va más allá de Argentina, creo, y sobre la que vale la pena seguir pensando. Una exploración realmente intensa de un periodo crucial, lleno de tensiones, de experimentos fallidos y dinámicas súper complejas que sin duda marcaron todo lo que vino después en Argentina. Gracias por acompañarnos en este recorrido.